Sus manos, endurecidas por el trabajo, llevaban consigo una historia que ella intentaba enterrar en la tierra fértil. Manos que alguna vez sostuvieron un arma con mortal precisión, ahora plantaban delicados brotes de tomates. Ella creía que la paz se podía cultivar como cualquier otra cosecha. Pero la paz, al igual que las semillas, a veces necesita protección. Un agudo chirrido de neumáticos rompió el silencio de la tarde. El fondo pacífico de un día de verano. El canto de los grillos, el trino de los pájaros, la risa lejana de los niños. Se interrumpió de repente. Pasos pesados y seguros se acercaban. Y entonces, a través del zumbido monótono de las abejas, escuchó sus voces. Frías, agudas, voces de depredadores. El ara comprendió. La paz había terminado. «Manos en el volante. Rápido». La voz del oficial Thorne era aguda, autoritaria, con matices de irritación. El ara mantenía la calma, pero en su voz ya se sentía el acero, sin un solo temblor. «¿Puedo preguntar por qué me detienen, oficial?» Una breve pausa. Luego, un chirrido metálico. La pistola siendo sacada de la funda. «¡He dicho, manos en el volante, perra!» Thorne gruñó. Su voz era baja y amenazante. Se escuchó un disparo. Corto, ensordecedor. Luego el sonido de un vidrio rompiéndose y el grito agudo de Chloe. «Tía Elara, ¿qué fue eso?» Chloe susurró asombrada. Su voz temblaba. «Eso, Chloe, se llama comienzo». La voz de Elara era baja, pero segura, casi sin emociones. Elara estaba sentada en su viejo pickup, los dedos apretando el volante. El sol, que un minuto antes acariciaba su espalda, ahora parecía abrasador. Dos oficiales, sus siluetas dibujándose contra la luz deslumbrante, se acercaban. Uno, el mayor, con una expresión dura, esculpida en su rostro, era Sterling Thorne. Sus ojos estaban vacíos, desprovistos de toda empatía. El segundo, joven, con movimientos indecisos, era Ben Carter. Parecía perdido, quizás incluso asustado. «¡Licencia y registro!» La voz de Thorne era como un golpe de látigo. El ara sintió cómo la adrenalina comenzaba a recorrer sus venas, pero su cuerpo permanecía tranquilo. Años de entrenamiento, décadas de suprimir instintos, la habían convertido en una máquina. Sabía que cualquier movimiento en falso, cualquier emoción mostrada al exterior, podría ser el desencadenante. «¿Puedo saber la razón de la detención?» Su voz era uniforme, sin una sola nota de desafío. Miraba al frente, sin cruzar miradas. «He dicho, licencia y registro». Thorne se inclinó hacia la ventana. Su aliento olía a café y a algo más, algo afilado, como metal. Golpeó el cristal con la linterna. El sonido era agudo, desagradable. El ara bajó lentamente la ventana. Sentía como Chloe, sentada a su lado, se había quedado inmóvil. Su sobrina era su mundo, su ancla en esta nueva vida pacífica. Y ahora ese mundo estaba en peligro. «Mis documentos están en la guantera». El ara se estiró lentamente. Sus movimientos eran precisos hasta el milímetro. «Ahora los sacaré». «Ustedes, la gente, siempre dicen algo, ¿no es así?» Thorne sonrió. Su mano se posó sobre la funda de la pistola. «No pueden simplemente seguir instrucciones simples». El ara sintió cómo su corazón se aceleraba, pero no por miedo, sino por anticipación. Conocía esta danza. La había bailado miles de veces, pero siempre en otro papel. El papel del cazador. Ahora era la presa.
pero una presa que sabía cómo cambiar el rumbo del juego. Notó cómo Chloe sacó discretamente su teléfono, comenzando a grabar. Pequeña rebelde. Elara sintió orgullo, mezclado con horror. Ese teléfono podría ser su salvación o su condena. Mis derechos están en el bolsillo trasero. Elara continuó hablando con una voz tranquila y medida. Ahora voy a alcanzarlos. ¡Salga del coche! Thorn gritó de repente, su voz llena de furia. ¿Cuál es la razón de...? Comenzó Elara. He dicho, salga del coche. Thorn abrió bruscamente la puerta. ¿Quieres hacerlo por las malas? Elara se mantenía tranquila, su mirada fija en el rostro de Thorn. Veía en sus ojos no solo ira, sino sed de poder, deseo de humillar. Oficial, tengo derecho a saber por qué me detienen, dijo Elara. ¿Derecho? Thorn sonrió. Está detenida por comportamiento sospechoso y posible distribución de drogas. Estamos a 2 cuadras de nuestra casa. Chloe no pudo contenerse. Su voz temblaba, pero estaba llena de desafío. Nos han estado siguiendo solo unos 30 segundos. Chloe, cállate, advirtió Elara suavemente. Sus ojos se dirigieron a su sobrina. Señor, esto es acoso. Elara se dirigió nuevamente a Thorn. Me gustaría hablar con su superior. La expresión de Thorn se oscureció. De repente, se inclinó y agarró a Elara de la mano. Saca tu trasero de este coche antes de que yo te saque. Quítame las manos de encima. La voz de Elara se volvió baja, pero sonó con acero. Esta es una detención ilegal, y lo sabes. Eso es todo. Thorn tiró más fuerte. Su otra mano se movió hacia su arma. Carter, agarra a la chica. Ben Carter, un joven oficial, dudó por un momento. Elara lo vio. Un instante de duda. Eso fue suficiente. Chloe levantó el teléfono, grabando abiertamente. «No la toques», advirtió Elara. Su voz era baja, pero sonaba amenazante. «Pon ese teléfono abajo», gritó Thorn a Chloe. «Es una falsificación de pruebas». «Es un ataque», cortó Chloe. Su voz temblaba, pero estaba llena de determinación. La cara de Thorn se retorció de rabia. Soltó la mano de Elara solo para sacar su pistola en un movimiento fluido. «Ella se está moviendo», gritó de repente, aunque Elara no se movía. Se escuchó un disparo. Fuerte, ensordecedor. Luego el sonido de un cristal rompiéndose, el grito penetrante de Chloe. El tiempo se ralentizó a una velocidad de tortuga cuando el dedo de Thorn apretó el gatillo. Elara sintió cómo la bala cortaba el aire. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera procesarlo. Años de entrenamiento, décadas de movimientos ensayados, tomaron el control, como memoria muscular. Se apartó bruscamente de la trayectoria de la bala. Su mano izquierda agarró la muñeca de Thorn y su derecha lo golpeó en el codo. La pistola cayó estruendosamente al pavimento. Los ojos de Thorn se agrandaron por la sorpresa cuando Elara salió del camión como agua, usando su propio impulso para volcarlo sobre su espalda. El golpe le sacó el aire de los pulmones con un fuerte silbido. Su pistola estaba en las manos de Elara antes de que él pudiera siquiera inhalar. «Quédense donde están». Su voz era aguda y clara, cortando el silencio. Chloe se agachó justo cuando Ben Carter rodeó el capó del camión sacando su arma. Elara hizo 2 disparos precisos, uno en cada muslo del oficial, cuidadosamente colocados para incapacitar, pero no matar. Cayeron al suelo, agarrándose las piernas y aullando de dolor.
Ben Carter se quedó paralizado, su mano suspendida sobre la funda, pero no sacó su arma. «Carter, no te muevas», advirtió el ara. Su voz llevaba el peso de la autoridad absoluta, la voz de la segadora. La mano de Carter bajó a su costado. Todo el intercambio tomó menos de 5 segundos. El ara continuó apuntando a los oficiales caídos mientras Chloe salía del lado del pasajero. Chloe se presionó contra la espalda de su tía, temblando, pero aún sosteniendo su teléfono. «Oh, Dios, oh, Dios», susurró Chloe, su voz apenas audible. El ara comenzó a retroceder del lugar del incidente, moviéndose con una eficiencia ensayada. Sus ojos nunca dejaron de escanear. Techos, ventanas, posibles refugios. No se parecía en nada a una jardinera tranquila. Cada movimiento era preciso, económico, letal. «Usted», murmuró Carter, mirándola con una mezcla de miedo y reverencia. El ara no respondió. Guió a Chloe detrás de un coche estacionado, aún cubriendo su retirada. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas y puertas, atraídos por los disparos. «¡Todos adentro ahora mismo!», les gritó el ara. Las calles se vaciaron de inmediato. Thorne se levantó de rodillas. La sangre goteaba del lugar donde su cabeza había golpeado el pavimento. «¡Oficial herido!», gritó por la radio. Su voz era ronca de rabia y humillación. «La sospechosa está armada y es peligrosa». El ara escuchó las sirenas a lo lejos. Tenían quizás 2 minutos antes de que llegaran refuerzos. La puerta de la señora Gable estaba ligeramente entreabierta, a 3 casas más allá. La anciana siempre la dejaba sin cerrar para sus paseos vespertinos. «Chloe, cuando diga corre, tú corre directamente a través del patio de la señora Gable y ve por el callejón trasero». El ara hablaba rápido, pero claramente. «No te detengas hasta que llegues a la casa del pastor Elijah, ¿entendido?». Chloe asintió. Todo su cuerpo temblaba, pero su mandíbula estaba apretada con determinación. «No se saldrán con la suya», gruñó Thorne, tratando de levantarse, pero tambaleándose inestable. «Están muertos. ¿Me oyen?». «Oficial Carter», gritó el ara, ignorando por completo a Thorne. «Usted ha visto lo que realmente ocurrió aquí». Carter tragó con dificultad, mirando entre el ara y su furioso jefe. Algo cambió en sus ojos. Quizás el reconocimiento de la elección que ahora tenía ante sí. «Corre», susurró el ara a Chloe. Corrieron en perfecta sincronía, el ara manteniendo su cuerpo entre Chloe y los oficiales, hasta que llegaron a la puerta. Se deslizaron a través de ella justo cuando las primeras unidades de refuerzo giraron la esquina con un chirrido. Thorne volvió a agarrar su radio. Su rostro se había puesto rojo de rabia. «A todas las unidades. Sospechosa armada está huyendo a pie». Mujer de piel negra, alrededor de 50 años, entrenamiento militar. Emboscó durante una parada rutinaria. Intento de asesinato de oficiales. Disparar a matar. Repito, disparar a matar. Ben Carter observó cómo su jefe seguía gritando por la radio, adornando la historia con cada segundo que pasaba. La verdad de lo que había visto ardía en su mente. Una mujer inocente se defendía a sí misma y a su sobrina de un ataque no provocado. Pero Thorne ya estaba creando una narrativa oficial, y Carter sabía que hablar ahora significaría el fin de su carrera o algo peor. «Ella tenía un arma escondida», gritaba Thorne, a pesar de su mareo. «Lo planeó todo. Intentó ejecutarme a quemarropa».
Sus manos temblaban cuando tocó su nuca. Los dedos se apartaron, ensangrentados. La herida parecía alimentar aún más su rabia. Más unidades llegaron. Los oficiales salieron con rifles y equipo táctico. Thorne les señalaba diferentes rutas de búsqueda. Su voz se volvía cada vez más alta y más loca con cada orden. Quiero que revisen cada calle, cada callejón, cada maldita perrera. Esta terrorista no debe salir de este barrio con vida. Carter se quedó parado, pegado al suelo, aún mirando la puerta vacía por donde habían desaparecido Elara y Chloe. Nunca había visto a nadie moverse así, con tal precisión, controlada brutalidad, como una fuerza de la naturaleza encerrada en forma humana. El recuerdo de sus ojos en ese momento lo perseguía, claros, enfocados, completamente intrépidos. Miró a los 2 oficiales heridos que estaban siendo cargados en las ambulancias. Sus heridas eran dolorosas, pero hábilmente infligidas para evitar arterias principales. Ella podría haberlos matado a todos con facilidad. En cambio, mostró moderación, incluso al defenderse. ¡Carter! El grito de Thorne lo devolvió a la realidad. Deja de quedarte ahí como un idiota. Vamos a cazar. Cuando Thorne se fue a coordinar la búsqueda, Carter tocó la cámara corporal en su pecho, preguntándose si había capturado la verdad y qué podría costarle esa verdad. En el sótano de la iglesia, el pastor Elijah se encontraba en penumbra. Las viejas paredes de piedra amortiguaban el sonido de las sirenas aullando por las calles del vecindario arriba. Chloe estaba sentada en un sofá desgastado, aún temblando, mientras Elara se mantenía junto a una pequeña ventana, vigilando el movimiento. En el aire flotaba el olor a polvo viejo y incienso, mezclándose con un leve aroma a té fresco. La policía está revisando casa por casa, informó en voz baja el pastor Elijah, bajando por las escaleras de madera con 3 humeantes tazas de té. Su rostro, generalmente sereno, estaba surcado por la preocupación, pero sus ojos seguían siendo cálidos. Pero no vendrán aquí sin una orden. El refugio de la iglesia todavía significa algo en esta comunidad. Gracias, pastor, dijo Elara, aceptando una taza, pero sin beber. Su postura seguía siendo rígida, alerta, como si aún estuviera en el campo de batalla. Pensamientos zumbaban en su cabeza. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Pensar que podría simplemente desaparecer, que el pasado no me alcanzaría. Chloe envolvió sus manos alrededor de la cálida taza, mirando a su tía. La jardinera silenciosa, que cultivaba tomates y leía novelas de misterio, se había transformado en alguien completamente diferente, alguien peligroso y hábil. La imagen de Elara desarmando al oficial Thorne se reproducía una y otra vez en su mente. «Tía Elara», finalmente preguntó Chloe, su voz apenas audible, pero llena de asombro profundo, casi reverente. «¿Quién eres?» Elara se volvió del ventana, sus hombros pesados con el peso de secretos enterrados hace mucho tiempo. Se encontró con la mirada de Chloe, viendo el miedo mezclado con confusión y reverencia. ¿Cómo explicarle a una niña que eres tanto luz como oscuridad? Sigo siendo tu tía, dijo Elara suavemente, su voz ronca por emociones no expresadas. Eso no ha cambiado. Pero lo que vi... Chloe dejó la taza de té, su mirada fija en su tía. No fue solo defensa propia, fue entrenamiento militar, fuerzas especiales o algo así. El pastor Elijah se acomodó en un viejo sillón. Su presencia era tranquila y reconfortante, como un viejo roble. Quizás ha llegado el momento de la verdad, Elara. Los secretos son demasiado pesados para seguir ocultándolos a la niña. Elara respiró hondo. Luego movió una silla de madera frente a Chloe.
Su mirada se deslizó por las manos que alguna vez sostuvieron un rifle de francotirador, ahora cubiertas de callos por las herramientas de jardinería. Serví 20 años en el ejército, pero no en ninguna unidad que encuentres en los registros normales. Delta Force, dijo Chloe, levantando ligeramente las cejas de Elara. En su voz había una mezcla de conjetura y orgullo. No soy tonta, tía Elara. La forma en que te movías, cómo disparabas a esos oficiales para herir, pero no matar, es entrenamiento de élite. Un destello de sonrisa apareció en el rostro de Elara. Siempre has sido demasiado inteligente para tu propio bien. Chloe sacó su teléfono. Sus dedos danzaban sobre la pantalla como arañas en movimiento. Y estuve investigando un poco mientras estábamos aquí. No hay mucha información sobre ti en las bases de datos militares comunes, pero... Giró el teléfono para mostrarle a Elara. En la pantalla parpadeaban líneas de código, luego un documento muy editado. Encontré algunos archivos encriptados. Tuve que usar algunos trucos para hackearlos. Una palabra se destacaba claramente. Segador. ¿Tu apodo?, preguntó Chloe, sus ojos brillando de curiosidad. Elara asintió lentamente. Dirigí una unidad de operaciones especiales, contraterrorismo, rescate de rehenes, misiones secretas en lugares que oficialmente no existían. Se frotó las manos, como si intentara lavar viejas manchas. Pensé que había dejado esa vida atrás. ¿Por qué nunca me contaste? La voz de Chloe sonaba dolorida. Lo que hice, lo que vi. La voz de Elara se quebró. Cuando murió tu madre, prometí darte una vida normal, sin violencia, sin mirar por encima del hombro. Chloe desplazó más documentos en su teléfono. Estos informes de misiones, la mayoría están censurados, pero las fechas, los lugares, sus ojos se agrandaron. Estuviste allí durante la crisis de la embajada en Sudán y la eliminación de una célula terrorista en Yemen. Chloe, advirtió Elara, su voz se volvió más dura. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. Pero eres una heroína, protestó Chloe. Salvaste vidas. El rostro de Elara se endureció. Yo era un arma, dirigida a cualquier objetivo que ellos eligieran. A veces, las líneas entre el bien y el mal se volvían muy borrosas. Se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Chloe. Por eso elegí la paz. Por eso empecé a cultivar en lugar de destruir. El pastor Elijah se aclaró la garganta. El Señor actúa de maneras misteriosas, Elara. Quizás tus habilidades fueron preservadas precisamente para este momento. No volveré a ser esa persona, dijo Elara con firmeza. Esos oficiales intentaron matarte, le recordó Chloe. Tenemos eso en video. Siguen ahí, cazándote, mintiendo sobre lo que ocurrió. Elara se levantó y comenzó a caminar por la pequeña habitación. Sé que, pero la violencia solo conduce a más violencia. Debe haber otro camino. Lo hay, dijo Chloe, levantando de nuevo su teléfono. La verdad, mi video, esos archivos, podemos demostrar quién eres realmente. Mostrar a todos que Thorn te atacó sin razón. Y dibujar un blanco aún mayor en nuestras espaldas. Elara sacudió la cabeza. El sistema protege a los suyos. Enterrarán la verdad más profundo que cualquiera de mis misiones encubiertas. Chloe se levantó y miró a su tía. Entonces la desenterramos juntas. Me enseñaste a defenderme de los matones, ¿recuerdas? A luchar por lo que es correcto. Elara miró a su sobrina. Ya no era la niña pequeña a la que prometió proteger,
sino una joven dispuesta a enfrentar verdades duras. Su corazón se llenó de orgullo, incluso cuando el miedo lo invadió. «Ven aquí», susurró Elara, abrazando fuertemente a Chloe. Se abrazaron, el peso de las revelaciones y el peligro presionando sobre ellas. El pastor Elijah observaba a la pareja con ojos comprensivos. «La verdad es un arma poderosa, hermanas, quizás la más poderosa de todas». Elara acarició el cabello de Chloe, sintiendo el temblor que aún recorría el cuerpo de su sobrina. Todo lo que había intentado evitar se había desatado. Su pasado había sido revelado, su vida pacífica destruida, y Chloe ahora estaba atrapada en una peligrosa telaraña de corrupción y violencia. Pero, al abrazar a su sobrina, Elara sintió que algo más se movía bajo su miedo. Una familiar disposición, una claridad de propósito que no se había permitido sentir durante años. A veces, luchar significaba estar a la luz, no esconderse en las sombras. El detective Sterling Thorne estaba sentado en su escritorio en la oficina del departamento táctico de la comisaría. Su pierna estaba vendada donde Elara le había disparado. Sus dedos se movían por el teclado con una eficiencia ensayada mientras editaba las grabaciones de la cámara corporal de la parada de tráfico. «Solo unos ajustes», murmuró, recortando cuidadosamente los clips y reorganizando las secuencias. En su pantalla, la confrontación se desarrollaba de otra manera. Elara parecía más agresiva, sus propias acciones eran más medidas y profesionales. El oficial Ben Carter estaba de pie detrás de él, observando en silencio cómo Thorne manipulaba la verdad. Al joven oficial le revolvió el estómago al ver lo fácil que era distorsionar las pruebas digitales. «Aquí está», dijo Thorne, recostándose con satisfacción. «Ahora muestra lo que realmente sucedió». Carter frunció el ceño. «Señor, no es exactamente...» «Es exactamente lo que sucedió, novato», interrumpió Thorne bruscamente. «Ella fue agresiva desde el principio, se negó a seguir órdenes legales y luego se lanzó por un arma». «No vi ninguna arma», dijo Carter en voz baja. Thorne se giró en su silla, mirándolo fijamente. «Escucha con atención, tú eres nuevo, así que te explicaré cómo funciona esto. A veces, la cámara no capta todo. A veces tenemos que ayudar a la grabación a contar la historia correcta. La historia que protege a nuestros hermanos y hermanas en uniforme». Carter tragó saliva con dificultad y asintió, aunque su conciencia gritaba lo contrario. Observó cómo Thorne exportaba el video editado y lo enviaba al Departamento de Relaciones Públicas. En unas pocas horas, la grabación se transmitió por todos los canales de noticias locales. Los titulares corrían por las pantallas de los televisores de toda la ciudad. Exoficial militar ataca a la policía durante una parada de rutina. Se busca a una fugitiva armada y peligrosa. Fuentes afirman que la sospechosa tiene vínculos con grupos extremistas. En la sala de descanso, Carter observaba con creciente inquietud el reportaje. La grabación editada mostraba a Elara lanzándose sobre Thorne sin provocación, la cámara temblando convenientemente en los momentos decisivos. No había señales de la presencia de Chloe o de su grabación en el teléfono. Nada sobre el enfoque agresivo de Thorne o la escalada innecesaria. El capitán Morris entró. Su rostro era sombrío. «La unidad antiterrorista del FBI está interesada. Enviarán un equipo para ayudar en la búsqueda». Thorne, que siguió al capitán, sonrió tensamente. «Esta mujer claramente representa una amenaza para la seguridad pública. Formación militar, ideología antipolicial, perfil clásico de un terrorista interno». Carter notó algo en el tono de Thorne, no solo satisfacción, sino impaciencia,
como si esto fuera exactamente lo que quería. El joven oficial retrocedió hacia su escritorio, abriendo el informe original del incidente. Los pequeños detalles lo inquietaban. Los huecos en las marcas de tiempo del video de la cámara corporal, la falta de video del grabador de su propio vehículo patrullero, el hecho de que el Lara disparó para herir, no para matar. Nada de esto se ajustaba a la narrativa impuesta. Su computadora pitó con un nuevo correo electrónico. El boletín de inteligencia mostraba el historial de el Lara. La mayor parte había sido fuertemente editada, pero lo que quedaba pintaba el retrato de una soldado ejemplar con numerosas condecoraciones, no el perfil de alguien que atacaría a los oficiales sin razón. Por toda la comisaría, los teléfonos sonaban constantemente, llegaban llamadas con información. Los equipos de operaciones especiales se preparaban para las redadas. Las unidades caninas patrullaban las calles del área de El Lara. La máquina del orden público estaba en plena marcha. Todo estaba enfocado en un solo objetivo. Tras su escritorio, Thorne hacía llamada tras llamada, coordinando acciones con agencias federales y contactos en los medios. Su herida en la pierna parecía haber sido olvidada en su ferviente persecución. Carter escuchaba fragmentos de conversaciones que no tenían sentido, referencias a desarrolladores, operaciones de desalojo y limpieza del área. Con la llegada de la noche, comenzaron a llegar vehículos sin identificación a la comisaría. Hombres en equipo táctico pero sin insignias se movían por el edificio con silenciosa determinación. Carter observó cómo desaparecían tras puertas cerradas en reuniones con Thorne y oficiales superiores. En el sótano de la iglesia, el pastor Elijah bajó las escaleras con noticias urgentes para el Lara y Chloe. Su rostro, normalmente sereno, estaba surcado por la preocupación, pero sus ojos seguían siendo cálidos. «Están movilizando todo», informó. «No solo la policía local, sino también agentes federales, grupos tácticos, unidades de vigilancia. Mis contactos dicen que lo consideran una gran operación antiterrorista». El Lara estaba de pie junto a una pequeña ventana. Su postura era tensa. «No vienen solo por mí. Están usando esto como pretexto para algo más grande». «Mis fuentes dicen lo mismo», coincidió el pastor Elijah. «Esto va más allá de una parada de tráfico fallida. Vienen por ti, el Lara, y traen suficiente potencia de fuego para destruir un pequeño ejército». Chloe apretó su teléfono. El video sin editar de la parada de tráfico estaba bien cifrado en su interior. «Están tratando de enterrar la verdad bajo una montaña de mentiras». «No», corrigió el Lara sombríamente. «Están tratando de enterrarme». A través de la ventana del sótano, podían ver cómo más vehículos sin identificación avanzaban lentamente por las calles oscurecidas. La cacería se intensificaba, la máquina estaba en movimiento, y el Lara Vance, jardinera, tía y exoperadora de Delta Force, se había convertido en el objetivo de fuerzas que superaban con creces a un policía local corrupto con rencor. La oscuridad del amanecer envolvía el área de el Lara en sombras. Ella estaba alerta en su sala de estar, completamente vestida, observando a través de una rendija en las cortinas. Chloe dormía inquieta en el sofá cercano. Sus mochilas de emergencia estaban empacadas y listas. El Lara lo captó primero. Un susurro apenas audible de vehículos tácticos acercándose con las luces apagadas. El suave crujir de botas sobre la hierba. Los clics metálicos de armas preparándose. «Chloe», susurró, sacudiendo con cuidado a su sobrina. La adolescente se despertó al instante, agarrando su mochila con eficacia ensayada. Habían practicado esto decenas de veces desde la parada de tráfico. A través de su visor térmico, el Lara contó al menos 20 figuras rodeando la casa. Equipos de operaciones especiales completamente armados tomaban posiciones para el asalto.
Más unidades bloqueaban ambos extremos de la calle. «La puerta trasera, como practicamos», murmuró Elara. «Mantente baja, sé silenciosa». El oficial Carter estaba sentado en su patrullero en el perímetro, observando la operación masiva que se desarrollaba. La magnitud de la fuerza parecía excesiva para la detención de una sola mujer. Vehículos blindados, grupos tácticos, incluso apoyo aéreo sobrevolaba sus cabezas. «Todas las unidades en posición», chirrió su radio. Dentro, Elara guiaba a Chloe a través de la oscuridad hacia su ruta de escape. Se había preparado para esto. Desactivó la alarma silenciosa del sistema de seguridad, aflojó ciertas tablas del suelo, creó zonas ciegas en la cobertura exterior. La puerta de entrada estalló hacia adentro con un estruendo ensordecedor. Granadas de aturdimiento explotaron en varias habitaciones. El aire se llenó con el penetrante olor de pólvora y humo. Oficiales armados irrumpieron, peinando con miras láser. «¡Limpio!», gritaban las voces, moviéndose hacia el segundo piso. Pero Elara y Chloe ya se deslizaban a través de una estrecha rendija entre las casas, utilizando los densos arbustos del vecino como cobertura. Elara había mapeado cada sombra, cada camino oculto en el área. Carter observaba cómo el equipo de asalto desmantelaba sistemáticamente la casa de Elara. Estaban derribando puertas, rompiendo ventanas, volcando muebles. La brutalidad de esto lo impactó. No era actividad policial, era destrucción. «¡No hay objetivo aquí!», gritó alguien por la radio. Más estruendo, crujidos de madera, gritos de frustración. A través del parabrisas, Carter notó movimiento, una sombra que se deslizó entre las casas a 2 puertas más allá. Se entrecerró los ojos, pero no dijo nada por la radio. Su mano se detuvo sobre el botón de transmisión. Elara guiaba a Chloe a través de la oscuridad con señales manuales que le había enseñado. «Detente, espera, muévete ahora». La adolescente seguía a la perfección. Sus pasos eran silenciosos sobre la hierba húmeda. Llegaron al callejón trasero justo cuando los focos comenzaron a barrer el patio. Elara tiró de Chloe detrás de un contenedor de basura oxidado segundos antes de que pasara el grupo táctico. «Dispérsense», ordenó el comandante. «Deben estar cerca». Carter salió de su coche, observando el caos organizado que se desarrollaba. Los vecinos salían a sus porches, grabando con sus teléfonos, y los niños lloraban detrás de cortinas apresuradamente cerradas. Una anciana en una camisa de noche temblaba mientras hombres armados registraban su jardín. «Esto no está bien», murmuró. «¿Qué fue eso, novato?» Thorne apareció a su lado, con un chaleco táctico sobre su pierna vendada. Elara y Chloe habían llegado a su primer punto de ruta, un garaje abandonado a 3 cuadras de distancia. Dentro, Elara sacó una bolsa escondida con ropa nueva, efectivo y teléfonos desechables. Se cambiaron rápidamente mientras las sirenas de la policía aullaban a lo lejos. «¿A dónde vamos?», susurró Chloe, ajustándose una sudadera oscura. «A ver a un viejo amigo», respondió Elara. «A alguien que sabe cómo mantenerse fuera de la vista». Al otro lado de la ciudad, Marcus Fantasma Miller estaba sentado frente a su computadora, observando la redada a través de cámaras de videovigilancia hackeadas. Sus dedos volaban sobre los teclados, borrando huellas digitales, sembrando pruebas falsas, despejando el camino de escape para sus antiguos colegas. El sol comenzaba a salir cuando Elara y Chloe se acercaron al refugio de Marcus, una granja discreta rodeada de vegetación densa y equipos de interferencia, camuflados como adornos de jardín. «Recuerda», le dijo Elara a Chloe, «Marcus es un paranoico, pero es un genio. No toques nada electrónico sin preguntar primero».
Se deslizaron a través de su puerta trasera, evitando cámaras ocultas que, como sabía Elara, estaban observando. 3 golpes precisos en la puerta de la cocina. Marcus la abrió con cuidado. Su rostro desgastado se iluminó con una sonrisa sombría. «¿Cuánto tiempo has estado, segadora?», dijo. «Tuve que tomar una ruta pintoresca», respondió Elara. «Gracias por la ayuda». Los condujo al interior, revisó la calle antes de cerrar y asegurar la puerta 3 veces. «Bienvenidos a mi humilde centro de operaciones». Chloe se quedó mirando el caos controlado de su centro de mando. Las paredes de los monitores mostraban grabaciones de cámaras de vigilancia, canales de noticias, frecuencias policiales y datos en movimiento. «¿Tu lugar?», buscaba la palabra adecuada. «Está protegido», terminó Marcus. «Protegido de la vigilancia electrónica, imágenes térmicas y cualquier otro juguete que puedan lanzarnos». Rápidamente tecleó, mostrando en la pantalla imágenes de la redada. «Han golpeado fuertemente tu casa, muy fuerte. Ya no es solo una parada de transporte». Elara observaba la destrucción de su hogar en las pantallas. «Necesitamos averiguar por qué». En la comisaría, Carter estaba sentado en su escritorio, llenando un informe sobre la redada con manos temblorosas. Las imágenes no abandonaban su mente. Familias asustadas, hogares destrozados, armas militares desplegadas en un vecindario. Todo esto para rastrear a una mujer, cuyo único crimen había sido la defensa propia. Miró su placa, luego la delgada bandera azul que colgaba de la pared. Por primera vez en su carrera, se preguntó de qué lado de esta línea se encontraba realmente. Los dedos de Marcus danzaban sobre varios teclados. Sus ojos se movían entre pantallas llenas de datos cifrados. La suave luz azul de los monitores iluminaba su rostro cansado mientras trabajaba en descifrar la huella digital de Thorn. «Estos archivos están cifrados a nivel policial», murmuró, tomando un sorbo de café frío. «Pero cometieron un error. Usaron los protocolos estándar del departamento». Marcus mostró en la pantalla una serie de documentos, registros de propiedad y cadenas de correos electrónicos. «La unidad táctica de Thorn ha estado realizando redadas dirigidas en propiedades específicas durante los últimos 18 meses». Chloe se inclinó. Sus ojos rápidos escaneaban los datos. ¿Todo en barrios predominantemente de personas de color? Marcus destacó varias direcciones. Cada redada resultó en arrestos, confiscación de bienes o desalojos voluntarios. ¿Y adivina quién compró esas propiedades en cuestión de semanas? La mandíbula de Elara se tensó. ¿Las empresas desarrolladoras? Corporaciones de un solo día, corrigió Marcus, mostrando más registros. Todos ellos conducen a CityView Development Group. Obtienen ganancias millonarias echando a la gente y revendiendo propiedades. Chloe sacó su computadora portátil. Sus dedos volaban sobre las teclas. «Estoy creando carpetas para cada caso. Necesitamos organizar esto de manera que la gente pueda entender el patrón». Marcus asintió con aprobación. «Documenta todo. Capturas de pantalla, marcas de tiempo, cadena de evidencia. Hazlo apto para la corte». Elara estudiaba un mapa que mostraba los lugares de las redadas. «Están limpiando sistemáticamente barrios enteros, utilizando el poder policial para hacer el trabajo sucio». Marcus abrió otro archivo cifrado. La unidad de Thorn recibió grandes transferencias de dinero a través de cuentas offshore. Pago por servicios prestados. Los ojos de Chloe se agrandaron mientras recopilaba evidencia. «Mira estos videos de cámaras corporales. Todos están dañados en momentos convenientes, justo como nos pasó a nosotros». Al otro lado de la ciudad, el oficial Carter estaba sentado en su coche durante el almuerzo,
revisando sus propias pruebas recopiladas. Su teléfono contenía conversaciones grabadas en secreto, fotos de informes falsificados y notas de otros oficiales que habían sido testigos de conductas indebidas, pero guardaron silencio. Sus manos temblaban ligeramente mientras añadía otro video. Thorne presumía de los pagos, así como de apuntar a casas específicas para los desarrolladores. Esas personas no merecen esas propiedades de todos modos, resonaba la voz de Thorne. Le estamos haciendo un favor a la ciudad, poniendo orden y ganando bien en el proceso. En el refugio de Marcus, Chloe organizó las pruebas digitales en carpetas claras y convincentes. Estoy vinculando todo a un servidor en la nube seguro. Incluso si nos desconectan, los archivos permanecerán a salvo. Buena idea, dijo Marcus. Pero intentarán desacreditar todo esto como noticias falsas o datos hackeados. Por eso necesitamos testigos en vivo, añadió Elara. Personas que hablen su verdad públicamente. Chloe abrió el sitio web de la ciudad. La próxima semana se llevará a cabo una reunión del Consejo Municipal. Se transmitirá en vivo por la televisión local y en línea. Marcus verificó los detalles. El alcalde está promoviendo una gran iniciativa de reurbanización. Todos los actores clave estarán allí. Incluyendo a Thorne, observó Elara. Él siempre asegura la seguridad en estas reuniones. Chloe creó una presentación, combinando datos con historias humanas. Estoy añadiendo testimonios de las familias que fueron desalojadas. Fotografías de sus casas antes y después. Un rastro de dinero que muestra quién se benefició. Necesitaremos planes de respaldo, advirtió Marcus configurando los sistemas de reserva. Intentarán cortar la transmisión, apagar la electricidad, lo que sea, para que la verdad no salga a la luz. Chloe levantó varias memorias USB. Tengo copias listas para distribuir a todas las agencias de noticias de la ciudad. Además, enlaces de respaldo para transmisiones en vivo a través de servidores privados. Elara observaba a su sobrina trabajar. El orgullo se mezclaba con la preocupación. Sabes que esto es peligroso, ¿verdad? Estas personas ya han demostrado hasta dónde están dispuestas a llegar. Chloe se encontró con la mirada de su tía. Pero quedarse callada es más peligroso. Están destruyendo nuestra comunidad, tía Elara. Alguien tiene que levantarse. El sistema de seguridad de Marcus emitió un pitido, mostrando un coche patrulla del oficial Carter pasando por tercera vez en la última hora. Tenemos visitantes, anunció Marcus, cambiando a las cámaras exteriores. Espera, dijo Chloe, entrecerrando los ojos en la pantalla. Estaba en la parada de transporte, ese tranquilo que no disparó. Elara estudiaba el rostro del oficial. Él también estaba investigando. Mira su lenguaje corporal. Está confundido, observando, pensando. Podría ser útil, reflexionó Marcus. El testimonio de un policía añadiría un peso serio. Chloe abrió el expediente personal de Carter. Registro limpio. Ninguna queja por uso excesivo de la fuerza. Aún no está corrompido, dijo Elara suavemente. Quizás aún recuerda por qué se convirtió en policía. Pasaron horas perfeccionando su plan. Marcus se encargó de los detalles técnicos. Energía de respaldo, varios canales de transmisión, conexiones a Internet no rastreables. Chloe pulió la presentación, haciendo que los datos complejos fueran claros y convincentes. Elara trabajó en rutas de escape y planes para emergencias. Intervendré durante los comentarios públicos, dijo Carter. Presentaré mi placa, mis pruebas, todo. No podrán silenciarme sin parecer culpables. Tendremos varias cámaras transmitiendo en vivo, añadió Chloe.
Si cortan un flujo, otros 3 estarán en vivo. El Ara estudiaba los planos de la sala del consejo. Necesitarás protección. Thorn tendrá su equipo táctico allí. Tengo otros oficiales que ayudarán. Buenos policías que están cansados de la corrupción. Estarán de civil, cubriendo nuestras espaldas. Chloe terminó la versión final de la presentación. Todas las pruebas, todos los testimonios, toda la verdad. Jueves, 7 de la tarde, confirmó Marcus. Durante el gran anuncio del alcalde sobre la reurbanización. Máxima cobertura. Al otro lado de la ciudad, en un bar tenuemente iluminado, uno de los informantes de Thorn se deslizó en un taburete de la barra. Jefe, tenemos un problema. Los novatos se han volcado. El rostro de Thorn se oscureció mientras escuchaba los detalles. Sus dedos se apretaron alrededor del vaso, mientras los nudillos se volvían blancos. La reunión del consejo, gruñó. ¿Están planeando exponer todo? Las chicas están coordinando todo. Algún mago técnico. Tienen videos, documentos, testigos listos para testificar. Thorn vació su whisky. Puedo manejar a Carter. Los asuntos internos lo destruirán. Pero esa chica... Sus ojos se volvieron fríos. Ella es la clave, la que está impulsando todo esto. ¿Qué quieres que hagamos? Thorn se levantó, dejando efectivo en la barra. Encuéntrenla antes del jueves. Asegúrense de que nunca llegue a esa reunión. Salió a la noche, la furia creciendo con cada paso. Todo lo que había construido, todo el poder y las ganancias, estaban en peligro por culpa de una niña adolescente con una computadora portátil. Esto debía terminar. La protesta crecía frente al edificio del ayuntamiento. Las voces se alzaban contra la brutalidad policial y la corrupción. Chloe estaba en los escalones, coordinando las transmisiones en vivo con otros jóvenes activistas. Sus dedos volaban sobre la pantalla del teléfono, asegurándose de que cada ángulo estuviera cubierto. Prueba de flujo 3, dijo en el auricular. ¿Todos en posición? Carter observaba desde el otro lado de la plaza, vestido de civil. Escaneaba la multitud, notando a varios del equipo táctico de Thorn mezclados entre la gente, vestidos con sencillas sudaderas negras y gorras de béisbol. Algo se sentía incorrecto. La primera granada de gas lacrimógeno estalló cerca de la parte trasera de la multitud. Se escucharon gritos mientras el aire se llenaba de humo. El corazón de Chloe latía desbocado mientras intentaba mantener contacto visual con su equipo. Los líderes de la protesta gritaban por los megáfonos. Nuevas explosiones siguieron. A través del caos, Carter notó que las personas de Thorn se movían de manera deliberada, no caóticamente como una multitud en pánico. Creaban un patrón, causando daño a la gente. ¡Chloe!, gritó, abriéndose paso entre la masa de cuerpos. ¡Chloe, sal de ahí! Ella lo escuchó demasiado tarde. 2 hombres en sudaderas la agarraron de los brazos, rápida y eficientemente. Su teléfono cayó al suelo con un estruendo cuando la arrastraron hacia la furgoneta que esperaba. Chloe gritó, pataleando y resistiéndose. Carter se lanzó hacia adelante, sacando su placa. 3 oficiales que reconoció del equipo de Thorn se interpusieron en su camino. Uno lo agarró del brazo, mientras que otro le quitó la placa de la mano. «¡Detente, novato!», gruñó el más grande. «No es tu asunto». Carter luchaba contra su agarre. «Es control de multitudes», se rió el oficial, «y te estás interponiendo en el trabajo policial». Los gritos de Chloe se apagaron cuando la empujaron a la oscura cabina de la furgoneta. Carter observó impotente cómo el vehículo se alejaba. Sus ventanas estaban tintadas de negro. El humo comenzó a disiparse. Los manifestantes se reagruparon,
ayudando a los heridos. Las cámaras de noticias capturaron las secuelas, pero convenientemente pasaron por alto el secuestro de Chloe. El teléfono de Carter vibró, un mensaje de un número desconocido. Los policías inteligentes saben cuándo callarse. Al otro lado de la ciudad, un video llegó a un teléfono desechable de Elara. Sus manos temblaban mientras presionaba el botón de reproducción. Chloe estaba sentada en una habitación de concreto, atada con bridas de plástico a una silla de metal. Su rostro estaba lloroso, pero desafiante. La voz de Thorne resonaba detrás de la cámara. «Tu sobrina es valiente». La cámara giró para mostrar la computadora portátil y los teléfonos de Chloe, esparcidos sobre la mesa. Pero no lo suficientemente inteligente. La mandíbula de Elara se apretó cuando Thorne entró en el cuadro, poniendo su mano en el hombro de Chloe. Chloe se estremeció, pero mantuvo su mirada. «Así es como funciona», continuó Thorne. «Vas a la vieja bodega Riverside sola, sin armas, sin refuerzos, sin planes astutos. Tienes una hora». La cámara se acercó al rostro de Chloe. «Si pides ayuda, ella morirá. Si traes a alguien, ella morirá. Si no estás aquí en 60 minutos... No lo hagas, tía Elara», susurró Chloe. Siguió un mensaje de texto con las coordenadas. La formación militar de Elara se activó, analizando opciones, calculando riesgos. Pero no era un campo de batalla. Era Chloe, su única familia, su razón de vivir en paz todos estos años. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Thorne. «El tiempo se agota. Ven sola, o ella morirá». Elara cerró los ojos, recordando a Chloe de bebé, sosteniendo la mano de su hermana en el hospital, recordando su promesa de proteger a esa niña, sin importar qué. «Lo siento, pequeña», susurró. «He intentado dejar la violencia atrás, pero ellos la trajeron a nuestra puerta». Abrió su baúl. Elara se arrodilló frente al baúl abierto en su dormitorio. Sus manos temblaban mientras tocaban el equipo familiar en su interior. El olor del aceite de armas y la lona trajo de vuelta recuerdos que ella había intentado enterrar con tanto empeño. Su chaleco táctico, aún en perfecto estado a pesar de una década de inactividad, parecía acusarla con su presencia. «He realizado incursiones exactamente como estas», susurró en la habitación vacía, rompiendo puertas en medio de la noche. «Nunca pregunté quién estaba al otro lado». El peso de su pasado presionaba sobre sus hombros. ¿Cuántas familias había destrozado en nombre de cumplir misiones? ¿Cuántos niños había asustado, pensando que servía a un bien mayor? Ahora Chloe sufría porque Elara intentaba esconderse de quién era, de lo que podía hacer. Un suave golpe interrumpió su espiral de culpa. «Hermana Elara», la profunda voz del pastor Elijah se escuchó a través de la puerta. «Abierto», respondió ella, sin moverse del suelo. El pastor entró en silencio, su habitual presencia autoritaria suavizada por la preocupación. Observó la escena. Un baúl abierto, Elara con una expresión agotada, equipo militar dispuesto con precisión mecánica. «La he fallado», dijo Elara. Su voz era ronca. «Todo lo que hice para mantenerla a salvo, para darle una vida normal, solo la hizo vulnerable». El pastor Elijah se acomodó en una silla junto a su cama, inclinándose hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «La protegiste de la única manera que sabías, con amor». «El amor no es suficiente contra personas como Thorne». Elara levantó un guante táctico, pasando el pulgar por los nudillos reforzados. «Debía mantenerme en forma, estar lista». «Quizás», asintió el pastor, sorprendiéndola.
Pero no solo por Chloe, por todos ellos. Elara levantó la vista, preguntando: ¿cuántas más familias en esta área viven con miedo ante la próxima parada de transporte habitual? Él hizo un gesto hacia la ventana, donde a lo lejos sonaban las sirenas de la policía. ¿Cuántas madres no duermen por la noche preguntándose si sus hijos volverán a casa? La podredumbre es profunda, hermana Elara, más profunda que un solo policía corrupto. No puedo arreglar todo el sistema, protestó Elara. Solo estoy tratando de salvar a mi sobrina. Tienes un don, dijo firmemente el pastor Elijah. Habilidades que podrían proteger no solo a Chloe. La pregunta es, ¿seguirás escondiéndote de quién eres? ¿O usarás esas habilidades para servir a la justicia? Elara se levantó lentamente. Su porte militar regresó como una segunda piel. Levantó su chaleco táctico del baúl. Su peso familiar se posó sobre sus hombros como un destino. Una vez hice un juramento, dijo, revisando las placas de cerámica. El toque de la fría cerámica la transportó por un momento a una noche sofocante en Alepo, donde un chaleco similar le salvó la vida de esquirlas de granada mientras sacaba a un niño de entre los escombros. El susurro de su propio juramento de proteger, en ese entonces, estaba lejos de ser un jardín pacífico. Proteger de todos los enemigos, externos e internos. Amén, asintió el pastor. Algunos juramentos no caducan. Elara se movía con creciente determinación. La memoria muscular tomaba el control mientras se equipaba. Pantalones tácticos negros, botas de combate, bien ajustadas y atadas 2 veces, rodilleras y coderas, un cinturón con bolsillos para equipo. Cada parte del equipo llevaba recuerdos. Incursiones a medianoche en territorio hostil, golpes precisos a objetivos imposibles, protegiendo a los inocentes de aquellos que querrían hacerles daño. Era buena en eso, la mejor. Me llamaban la segadora, le dijo al pastor Elijah mientras revisaba su arma. No porque matara, sino porque decidía quién merecía juicio. El pastor observó su transformación con solemne comprensión. ¿Y qué juicio merece el oficial Thorne? Elara cargó el cargador en su pistola con un clic decidido. Depende de él. Le doy una oportunidad de entregar a Chloe ilesa. ¿Y si se niega? Aseguró su arma de repuesto en la funda de su tobillo. Entonces descubrirá por qué temían el nombre de la segadora. El pastor Elijah se levantó, colocando su pesada mano sobre su hombro. Haz lo que debe hacerse, hermana. No recuerden, esto no es solo venganza, es justicia, verdadera justicia, no solo para Chloe, sino para cada víctima de su corrupción. Elara asintió, ajustándose el auricular de la radio. Lo entiendo. Esto terminará esta noche. No solo Thorne, sino todo el sistema corrupto que él representa. Miró en el espejo, apenas reconociéndose. La pacífica jardinera, la tía silenciosa, había desaparecido. En su lugar estaba una guerrera, templada por años de lucha y un propósito justo. Necesito pruebas, dijo, revisando su reloj táctico. Todo lo que han hecho, a todos los que han lastimado. ¿Puedes ayudar a obtener información? Déjamelo a mí, prometió el pastor Elijah. Cuando la verdad salga a la luz, toda la ciudad los verá tal como son. Elara se puso los guantes, flexionando los dedos hasta que la piel crujió. Cada arma encontró su lugar. Cada herramienta estaba asegurada en el lugar donde la memoria muscular la encontraría. Se movía como una sombra líquida. Cada movimiento era preciso y mortal. Primero Chloe, dijo. Su voz llevaba una autoridad silenciosa que alguna vez comandó a soldados de élite.
Luego quemaremos toda su casa corrupta. La tormenta afuera se intensificaba. Los relámpagos brillaban en su rostro decidido. A lo lejos, el trueno retumbaba como fuego de artillería. Vance se preparaba para la guerra una vez más. No por el país o la bandera, sino por la justicia que tanto le habían negado. El Ará se movía como un fantasma por el distrito de almacenes abandonado. Sus botas no hacían ruido sobre el asfalto mojado. La lluvia había convertido la noche en un laberinto de sombras y reflejos, condiciones perfectas para quien estaba entrenado en operaciones encubiertas. El aire estaba cargado de humedad y el olor a tierra mojada. Su radio chisporroteó suavemente. Las cámaras de vigilancia en el lado este están en bucle, susurró Carter, su voz tensa. Tienes unos 20 minutos hasta el próximo cambio de guardia. Recibido, exhaló ella, apenas moviendo los labios. El joven oficial había demostrado su valía al pasarle información desde dentro del sistema corrupto. Su ayuda podría costarle su placa, pero eligió su bando. El Ará se presionó contra la pared de ladrillo, permitiendo que su ropa oscura se mezclara con las sombras. 2 guardias pasaron, sus botas chapoteaban en los charcos. Eran descuidados, hablaban en voz alta, sostenían sus armas de manera despreocupada. No eran profesionales, solo matones de Thorn con placas. Esperó a que doblaran la esquina y luego se movió. La cerradura de la puerta lateral cedió ante sus ganzúas en cuestión de segundos. Dentro, el almacén olía a óxido y moho. Pasarelas metálicas se cruzaban sobre su cabeza y viejos mecanismos proyectaban sombras extrañas en la tenue luz de emergencia. El agua goteaba del techo, creando un sonido rítmico y inquietante. 3 enemigos en el primer piso, actualizó Carter. 2 más arriba. Thorn tiene a Chloe en la antigua oficina del capataz. El Ará sacó su pistola de tranquilizantes. Sin muertes, solo si es absolutamente necesario. El primer guardia no vio su acercamiento. Ella lo atrapó por detrás, cubriéndole la boca con una mano mientras el dardo encontraba su cuello. Luchó solo un instante, luego se desmayó. Ella silenciosamente dejó su cuerpo inconsciente en el suelo. El segundo guardia estaba de espaldas, revisando su teléfono. El dardo le dio en el hombro y cayó sin sonido sobre una viga de soporte. La cámara B7 está limpia, confirmó Carter. Pero apresúrate, algo los está poniendo nerviosos. El Ará subió por las escaleras metálicas. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Años de entrenamiento prevalecían. Chequeo de ángulos, mantenimiento de cobertura, lectura de sombras en busca de signos de movimiento. El tercer guardia no representó un problema, cayendo sin alertar. Una voz resonó desde arriba. «Johnson, ¿ves algo allá abajo?» El Ará se presionó contra la pared, controlando su respiración. Los pasos se acercaron a la barandilla. Ella esperó. Sus músculos se tensaron como resortes. El guardia se inclinó, entrecerrando los ojos en la oscuridad. «¡Johnson!» La mano de El Ará se alzó rápidamente, agarrándolo por el chaleco. Antes de que pudiera gritar, ella lo arrojó por la barandilla. Cayeron juntos, pero ella se giró en el aire, asegurándose de que él recibiera el golpe. Su respiración salió con un ruido, y un rápido golpe en la sien lo dejó fuera de combate. «El último guardia se está volviendo sospechoso», advirtió Carter. «Se dirige hacia ti». El Ará se disolvió en las sombras bajo la escalera. El último guardia descendió con cautela, sacando su arma. Estaba mejor entrenado que los otros, revisando las esquinas, moviéndose tácticamente. Pero el Ará había entrenado con los mejores. Cuando pasó junto a su posición, ella atacó.
Su mano se cerró alrededor de su garganta en un perfecto estrangulamiento. Él intentó resistirse, pero ella dominó su lucha hasta que perdió el conocimiento. «Los guardias están neutralizados», susurró ella por el radio. Aún en la oficina con Chloe. Él... Carter dudó. Él está hablando por teléfono con alguien. El Ará regresó al segundo nivel, moviéndose más rápido. La oficina del capataz estaba al final del pasillo. Sus ventanas estaban sucias, pero iluminadas desde adentro. Ella pudo distinguir dos figuras, una pequeña y sentada, la otra caminando de un lado a otro. A través del cristal, finalmente vio a Chloe. Su sobrina estaba sentada, encadenada a una silla. Un moretón oscurecía su mejilla, pero sus ojos estaban claros y desafiantes, siguiendo los movimientos de Thorne con un frío cálculo. El Ará sintió un torrente de orgullo. Thorne caminaba de un lado a otro, gesticulando con su arma de servicio mientras hablaba por teléfono. «No, escuche, esto se ha vuelto demasiado caliente. Quiero la evacuación ahora. No me importa la operación. Ella va a...» Se giró hacia la ventana y el Ará se agachó más bajo del alféizar. Su corazón latía no por miedo, sino por una ira controlada. El moretón en la cara de Chloe. La forma en que Thorne agitaba su pistola, cada instinto gritaba que debía irrumpir y acabar con él. Pero el entrenamiento de Delta Force era más profundo que el instinto. Respiró lentamente, calmando su pulso. Las emociones eran enemigas de la precisión. Necesitaba ser fría, calculadora, como la segadora, como la llamaban. El Ará. La voz de Carter era urgente en su oído. Se acercan varios coches, parece que vienen refuerzos para Thorne. Ella revisó su reloj. El cambio de guardia pronto se realizaría. Su ventana se estaba cerrando. A través del cristal, escuchó la creciente pánico de Thorne. Ella no se parece a las otras. Es militar o algo así. Profesional. Si ella no se encuentra... Demasiado tarde, susurró el Ará, aunque él no podía oírla. Ella tomó posición junto a la puerta de la oficina, lista para el asalto. Thorne estaba inestable. El final del juego estaba a punto de comenzar. Ella presionó el botón en la radio una vez más. Carter, si algo sale mal, asegúrate de que la verdad salga a la luz. Todo estará bien, respondió él con firmeza. Tú puedes hacerlo, comandante. El Ará se permitió una sonrisa sombría. Era hora de mostrarle al oficial Thorne por qué la llamaban la segadora. El Ará se infiltró en el almacén con una precisión calculada. La cerradura cedió silenciosamente a sus ganzúas improvisadas. Herramientas creadas de memoria de cientos de infiltraciones secretas. La pesada puerta metálica se abrió sin un susurro. Testimonio de años de práctica, haciendo que hasta el hardware más torpe se sometiera a su voluntad. Dentro, la oscuridad envolvía los pasillos como un sudario. Los ojos de El Ará, ya acostumbrados a la noche, distinguían contornos en la penumbra, cajas apiladas, equipo abandonado, contornos fantasmales de columnas de soporte. Sus botas, modificadas especialmente con suelas absorbentes de sonido, no hacían ruido en el suelo de concreto. Él estaba perezosamente apoyado contra la pared, revisando su teléfono. El Ará cubrió la distancia en 3 pasos silenciosos. Su mano le tapó la boca, mientras que la otra se enroscaba alrededor de su garganta en un estrangulamiento. Él intentó resistirse, pero ella dominó su caída hacia la inconsciencia, como una pareja de baile, bajándolo con cuidado para evitar el ruido. 2 guardias patrullaban adelante, sus haces de luz dibujando arcos perezosos en la oscuridad. El Ará notó un mango de escoba de madera apoyado contra unas cajas,
Con un movimiento fluido, lo agarró, comprobando el peso y el equilibrio. Los guardias se separaron ligeramente. El ará se movió en silencio, apareciendo detrás del primero. La empuñadura de la escoba silbó por la parte trasera de sus rodillas. Cuando se dobló, el arma improvisada se le hundió en el plexo solar, luego en la sien. Cayó sin hacer ruido. Su compañero se giró ante el golpe amortiguado, pero el ará ya se movía. Arrojó la empuñadura de la escoba como una lanza, obligándolo a esquivar. Ese momento fue suficiente para ella. Su cinturón, ya aflojado, se liberó en sus manos. Acortó la distancia mientras él buscaba su arma, envolviendo la correa de cuero alrededor de su muñeca y utilizando su propio impulso para estrellar su cara contra una viga de soporte metálica. Un golpe seco en la base del cráneo, y se unió a sus colegas en un estado inconsciente. El ará recogió su cinturón, pasándolo de nuevo por los lazos con una eficiencia ensayada. Avanzando más profundamente en el almacén, escuchó voces adelante. Varios enemigos en lo que sonaba como una sala de descanso. Acercó su oído a la puerta, contando las voces. 3 hombres hablaban casualmente sobre resultados deportivos. Su vigilancia estaba debilitada. Encontró cerca un trozo de varilla de acero, de aproximadamente 2 pies de largo. El ará respiró hondo, se concentró, luego irrumpió en la puerta. El primer hombre apenas tuvo tiempo de levantarse antes de que la varilla lo golpeara en la clavícula. Sintió, no escuchó, el crujido. Pero se interrumpió cuando ella le hundió la rodilla en el pecho, enviándolo a estrellarse contra una mesa plegable barata. El segundo hombre era más grande, un exmilitar por su postura. Atacó con golpes ensayados, pero el ará era de Delta Force. Ella operaba en otro nivel. Desvió su primer golpe con la varilla, luego la soltó para agarrar su brazo extendido. Usando su impulso, lo lanzó contra una estantería de pared. Los soportes metálicos se desprendieron del concreto cuando él chocó, sepultado bajo una avalancha de suministros almacenados. El tercer hombre logró sacar un cuchillo. Atacó con golpes salvajes y desesperados. Mala técnica, solo agresión y ningún control. Ella atrapó su mano con el cuchillo en medio de un corte, retorciéndola en una llave articular. Aulló cuando los tendones se tensaron. Antes de que pudiera contraatacar, ella lo empujó hacia atrás contra un extintor de incendios fijado a la pared. Con el impacto, se desprendió. El ará lo atrapó con una mano y le dio un fuerte golpe en la sien. Cayó, convulsionando. La sangre goteaba de un corte en su mejilla, donde un golpe certero lo había alcanzado. Se la limpió, respirando uniformemente. La pelea duró menos de 30 segundos. Una rápida inspección de la habitación reveló un monitor de seguridad. En la pantalla granulada, vio a Chloe, atada a una silla dentro de lo que parecía una jaula. Un almacén convertido en una cámara improvisada. 2 pisos arriba, en el lado oeste del edificio. El ará se movió por el almacén como un fantasma, neutralizando a otros 2 guardias con una brutalidad rápida y económica. Cada desarme fue ejemplar. Ningún movimiento innecesario, ninguna vacilación. Solo la poesía brutal del combate cuerpo a cuerpo, dominada tras décadas de entrenamiento. Finalmente, llegó a la sala de almacenamiento. Chloe estaba dentro de una pesada jaula de metal, con las manos atadas detrás de la espalda. A pesar del moretón en su rostro, sus ojos brillaban con un feroz orgullo al ver a el ará. La cerradura era de clase industrial, pero el ará la abrió en cuestión de segundos. Tan pronto como dio un paso hacia Chloe, la luz superior se apagó con un chasquido eléctrico. La oscuridad inundó la habitación,
interrumpida solo por la tenue luz de emergencia que proyectaba sombras de un rojo sangriento sobre todo. Luego, desde detrás de ella, sonó el sonido de aplausos lentos y deliberados. Debo admitir que estoy impresionado. La voz de Thorn resonó mientras salía de las sombras. Su arma de servicio estaba apuntando directamente al pecho de Elara. Fue una demostración bastante impresionante de fuerza, comandante. Pero viniste a un tiroteo con los puños. Elara se giró hacia él, colocándose entre el arma y Chloe. Su voz era acero frío. Sterling, suéltala. El silencio se tensó como una cuerda lista para romperse. Los músculos de Elara se contrajeron. El dedo de Thorn presionó más fuerte el gatillo. El primer disparo rompió el silencio del almacén. Elara ya estaba en movimiento, rodando detrás de una pila de cajas de madera, cuando las balas estallaron en astillas donde ella había estado un segundo antes. Un olor acre a pólvora llenó el aire. No puedes esconderte para siempre, se burló Thorn, avanzando lentamente. Tengo una pistola, ¿recuerdas? Elara escaneó el espacio con la mirada, evaluando los ángulos y las coberturas. Junto a su bota había una llave inglesa abandonada. La agarró, calculando la trayectoria. Cuando Thorn pasó junto a una viga de soporte, ella lanzó la llave con todas sus fuerzas hacia la izquierda. Chocó estruendosamente contra los estantes metálicos. Thorn se giró bruscamente hacia el ruido, justo como ella había planeado. Elara salió de su escondite, cubriendo la distancia en 3 rápidos pasos. Su mano se cerró sobre su muñeca con la pistola, girándola bruscamente. El arma cayó al suelo con un estruendo mientras Thorn aullaba de dolor. Se recuperó rápidamente, asestando un golpe salvaje a su cabeza. Elara esquivó el golpe y respondió con un golpe preciso en el plexo solar. Pero Thorn peleaba sucio. Cuando ella avanzó, su rodilla se elevó hacia su entrepierna. Elara apenas tuvo tiempo de bloquear. Él gruñó, sacando algo de su cinturón. Una porra eléctrica negra que chisporroteaba con electricidad. El arma pasó volando por el aire a centímetros de la cara de Elara. Sintió cómo la estática erizaba su cabello en el cuello mientras se apartaba. Thorn avanzaba, blandiendo la porra en arcos furiosos. Cuando Elara intentó cerrar la distancia, él le dio un golpe en los ojos con la mano libre. Ella atrapó su mano y aplicó una presión devastadora sobre el nudo nervioso en su muñeca. Thorn gorgoteó, pero logró golpearla con la porra eléctrica en las costillas. La electricidad atravesó su cuerpo. Los músculos de Elara se contrajeron en espasmos, pero no la soltó. En su lugar, usó el dolor para alimentar su siguiente movimiento. Se estrellaron contra un pasillo estrecho, intercambiando golpes brutales en un espacio limitado. Elara leyó instantáneamente la arquitectura. Las paredes lisas eran perfectas para lo que necesitaba. Cuando Thorn se lanzó con la porra, ella apoyó un pie en la pared, usándola para asestar un golpe devastador con una patada giratoria. Su bota conectó con su mandíbula con un satisfactorio crujido. Thorn tambaleó, escupiendo sangre. La pelea se trasladó al área principal del almacén. Elara notó una debilidad en la postura de Thorn. Cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. Se agachó, con precisión clínica, cortando su rodilla vulnerable. Thorn rugió de agonía cuando la articulación lo traicionó. Pero incluso herido, seguía siendo peligroso. Cerca de la sala de control, Thorn le asestó a Elara un golpe certero que la hizo chocar contra una fila de tuberías metálicas. El dolor explotó en su espalda. Él aprovechó su ventaja, rodeando su cuello con sus enormes manos. «No eres tan dura, ¿verdad?»,
se burló apretando. La vista de Lara comenzó a nublarse. Sus dedos buscaban en la pared detrás de ella, encontrando un cable eléctrico suelto. En un movimiento fluido, lo arrancó y lo envolvió alrededor del cuello de Thorn. Lo apretó con fuerza, usando el cable como un agarrote. La presión de Thorn se debilitó mientras rasguñaba el cable, cortándose el aire. Elara mantenía una presión constante, observando cómo su rostro se ponía rojo y luego morado. Podía acabar con él allí mismo, después de todo lo que había hecho, todo lo que representaba, pero eso no era justicia, era venganza. Justo antes de que la conciencia lo abandonara, ella aflojó la presión. Thorn colapsó en un montón, jadeando desesperadamente. Elara lo agarró del cuello y arrastró su cuerpo medio inconsciente de vuelta a la sala central, donde Chloe la esperaba. Su sobrina ya se había liberado de sus ataduras y estaba haciendo algo con su teléfono. ¿Estás bien?, preguntó Elara, revisando el rostro golpeado de Chloe. Ahora sí, respondió Chloe con una satisfacción sombría. Levantó el teléfono de Elara, mostrando una transmisión activa de la cámara corporal que había ayudado a instalar antes de la incursión. Estamos en vivo en 3, 2, 1. Thorn se movió, parpadeando con los ojos somnolientos. Una sonrisa apareció en su rostro golpeado. No importa lo que me hagan, el sistema protege a los suyos. Mira una vez más, dijo Elara, señalando la pequeña luz roja que parpadeaba en su collar. Estás en vivo en cada canal de noticias importante y plataforma de redes sociales de la ciudad. Así que hablemos de lo que realmente estabas haciendo en esta área. La sangre se retiró del rostro de Thorn cuando finalmente notó el indicador de grabación. Sus ojos se movían como los de una bestia acorralada. Elara se inclinó más cerca. Su voz era de acero y hielo. Cada familia que has enterrado, cada soborno que has tomado, cada redada que has falsificado, el mundo está mirando. 2 semanas después de la confesión de Thorn, el sótano de la iglesia del pastor Elías zumbaba de energía. Sillas plegables llenaban cada espacio libre, atestadas de vecinos deseosos de aprender y compartir. Marcus Fantasma Miller estaba de pie detrás de un podio improvisado. Su comportamiento normalmente reservado se animó mientras enseñaba los fundamentos de la ciberseguridad. Tu teléfono es tanto un arma como un escudo, explicó, señalando la proyección detrás de él. Hoy aprenderemos a protegernos en el mundo digital, documentando la verdad. Chloe estaba sentada en la primera fila, añadiendo sus propias ideas sobre el cifrado de redes sociales y el intercambio seguro de archivos. Se había convertido en la experta técnica principal del barrio, transformando su experiencia en una fuerza para el cambio. Los moretones en su rostro habían desaparecido, pero su determinación solo se había intensificado. Elara observaba desde atrás, satisfecha con lo que veía. Había rechazado 3 ofertas de trabajo en seguridad privada y una solicitud oficial de reinstalación del Departamento de Policía reformado. Su jardín necesitaba cuidado y su comunidad la necesitaba más. El sistema solo funciona cuando lo hacemos funcionar para nosotros, continuó Marcus, mostrando diapositivas de programas exitosos de supervisión ciudadana. El conocimiento es poder, pero solo si lo compartimos. El pastor Elías se movía entre la multitud, ofreciendo café y aliento. Había transformado la iglesia en un centro comunitario, realizando todo, desde consultas legales hasta clases de autodefensa. Las paredes del sótano, que alguna vez fueron desnudas, ahora estaban adornadas con fotos de protestas exitosas y victorias comunitarias. Ben Carter se deslizó a través de una puerta lateral, todavía sintiéndose un poco incómodo en ropa de civil.
Después de testificar contra Thorne y sus superiores, había sido despedido, pero el barrio lo había acogido. Ahora estaba llevando a cabo seminarios sobre derechos civiles durante los enfrentamientos con la policía, convirtiendo su conocimiento interno en un escudo para la comunidad. «Hola», dijo en voz baja, sentándose junto a El-Ará. «¿Todavía es extraño estar de este lado?» «¿Extraño bueno o extraño malo?», preguntó El-Ará, estudiando su rostro. Carter observó cómo Chloe ayudaba a una anciana a ajustar la privacidad de su teléfono. «Finalmente estoy haciendo lo que firmé, protegiendo a la gente», Tandarie. El seminario pasó a discusiones en grupos pequeños. La habitación se llenó de un suave murmullo de conversaciones mientras los vecinos compartían historias y estrategias. El-Ará notó cómo las personas que alguna vez se apresuraron a pasar junto a otros ahora se inclinaban más cerca, planeando y apoyándose mutuamente. Marcus se unió a ellos desde atrás, secándose el sudor de la frente. «Tenemos otros 4 barrios pidiendo programas similares», dijo. «Que se expanda», respondió El-Ará. «Cuanta más gente sepa, más difícil será ocultar la verdad». A través de las ventanas del sótano, podían ver a la gente reuniéndose en el estacionamiento de la iglesia para un mitin de la tarde. Carteles manuscritos estaban apoyados en los coches. «Nuestras calles, nuestras historias» y «La verdad no se puede enterrar». Chloe corrió hacia ellos, su laptop bajo un brazo. «La transmisión en vivo está lista», anunció. «Vamos a transmitir todo el mitin. Mostraremos a todos cómo se ve el verdadero poder de la comunidad». El-Ará apretó el hombro de su sobrina, orgullosa de cómo Chloe había transformado su trauma en un propósito. La adolescente había creado un colectivo de medios juveniles, enseñando a otros niños cómo documentar y compartir su realidad de manera segura y efectiva. «Pastor», llamó El-Ará, cuando el pastor Elijah pasaba. «¿Cuántas personas esperamos hoy?» «Más que la última vez», sonrió él. «Y no solo de nuestro barrio. La gente viene de toda la ciudad. Quieren saber cómo lo hicimos». «¿Cómo lo hacemos?», corrigió suavemente El-Ará. «Aún no ha terminado». Afuera, la multitud crecía. Las familias colocaban sillas plegables y compartían almuerzos caseros. Los niños jugaban entre grupos de adultos, discutiendo sobre patrullas vecinales y redes de apoyo mutuo. La atmósfera era decidida, pero pacífica, justo lo que El-Ará había estado luchando por lograr. Carter ayudaba a configurar el sistema de sonido, mostrando a otros cómo colocar las cámaras para capturar el comportamiento de la policía en eventos públicos. Su presencia era un poderoso símbolo de cambio, una prueba de que la conciencia podía superar el acondicionamiento. «¿Sabes?», dijo Marcus en voz baja a El-Ará. «Esta es una victoria diferente a la que solíamos luchar». El-Ará asintió, observando cómo su comunidad transformaba el miedo en fuerza. Cada taller, cada reunión, cada comida compartida, era otro ladrillo en el fundamento que estaban construyendo. No solo resistencia, sino renacimiento. La voz de Chloe resonó a través de los altavoces, probando el sistema de sonido. «Prueba. 1, 2. ¿Me escuchan todos?». La multitud respondió con aplausos y puños en alto. El sol de otoño calentaba el rostro de El-Ará mientras salía a la calle. Su jardín pronto requeriría atención. Los tomates estaban casi listos para la cosecha. Pero mientras observaba cómo su barrio escribía su propia historia, una verdad a la vez. La luz solar de primavera calentaba las manos de El-Ará mientras trabajaba con la tierra fresca alrededor de sus plantas de tomate. El jardín se había duplicado desde el otoño pasado, extendiéndose por su patio trasero en filas ordenadas y abundantes.
Nuevas verduras y hierbas llenaban los lechos elevados que ella había construido. Repollo, pimientos, albahaca y calabaza se estiraban hacia el cielo. La voz de Chloe llegaba a través de la cerca del centro comunitario vecino, donde dirigía su reunión semanal de seguridad juvenil. Recuerden, su teléfono es su primera línea de defensa, instruía ella. Pero su comunidad es su escudo más fuerte. Elara sonrió, escuchando el tono seguro de su sobrina. La asustada adolescente que anotaba las paradas de transporte se había convertido en una poderosa joven líder. Chloe ahora dirigía talleres, enseñando a otros niños sobre sus derechos, tácticas seguras de protesta y cómo documentar interacciones con la policía. Su programa se había expandido a 3 barrios más. Al arrancar una maleza obstinada, las manos de Elara temblaban ligeramente. Un viejo vestigio de sus días en el ejército que aparecía cuando los recuerdos se acercaban demasiado. El sonido de la enseñanza de Chloe evocaba ecos de la violencia pasada, el estallido de disparos, gritos en idiomas extranjeros, el peso de decisiones que nunca podrían ser deshechas. Ella respiró hondo, anclándose en el momento presente. La tierra estaba fresca entre sus dedos. Los pájaros llamaban desde los árboles vecinos, los claxones de los coches sonaban con patrones familiares. ¿Estás bien, tía Elara? Chloe apareció en la cerca, con preocupación en sus ojos. Ella notaba todo en estos días. Solo fantasmas del jardín, respondió Elara, logrando sonreír. Genial, hoy practicamos métodos de desescalada. ¿Quieres ayudar a demostrar? Elara sacudió la cabeza. Tú puedes hacerlo. Además, estos tomates no se van a plantar solos. Chloe asintió, comprendiendo. Sabía que su tía todavía tenía dificultades con situaciones públicas, prefiriendo apoyar desde las sombras. El trauma de su encuentro con Thorn había dejado huellas en ambas, pero habían aprendido a respetar el proceso de sanación de la otra. Elara, llamó una voz joven desde la acera. Era Dayan, uno de los alumnos de Chloe, que llevaba una bolsa con verduras frescas. Mamá las envió desde nuestro jardín, dijo que aprendimos de los mejores. Elara le saludó, conmovida por el gesto. Cuando ella comenzó a enseñar a los vecinos a cultivar comida, solo unos pocos mostraron interés. Ahora, los jardines de la Victoria adornaban el barrio, pequeños actos de independencia brotaban en cada patio. Transmite a mamá mi agradecimiento, dijo Elara tomando la bolsa. Estos frijoles se ven fuertes. Ustedes los cuidan bien. Sí, señora, sonrió Dayan. Chloe nos está mostrando cómo compartir comida sobrante a través de una aplicación comunitaria, como un mercado agrícola virtual. Elara observó cómo él se apresuraba de regreso a la reunión juvenil, el orgullo calentando su pecho. Así es como se veía la sanación. No solo sobrevivir a una herida, sino cultivar algo nuevo a partir de ella. El barrio había transformado su dolor en propósito, su miedo en compañerismo. Regresó a plantar, disfrutando del simple ritmo de colocar las plántulas en la tierra. El jardín se había convertido en su terapia, cada cosecha recordándole que la paciencia y el cuidado podían dar resultados hermosos. Algunos días eran más difíciles que otros. Ciertos sonidos, las aspas de un helicóptero, el disparo de un auto, voces elevadas, aún podían activar sus instintos de combate. Pero el jardín la ayudaba a calmarse. Sus ciclos de crecimiento y renovación le enseñaban lecciones de resiliencia. Las clases de Chloe habían terminado, y Elara escuchó los sonidos familiares. Los adolescentes recogían sus cosas, intercambiaban bromas y hacían planes. Su energía ahora era diferente, más enfocada, más consciente,
pero aún juvenil. Habían aprendido a equilibrar la vigilancia con la alegría, una habilidad que Elara aún estaba dominando. Su teléfono vibró en el bolsillo, un número desconocido. Elara casi lo ignoró, pero algo la impulsó a responder. ¿Es el comandante Vance? Una voz femenina, tensa pero controlada. Necesitamos su ayuda en New Haven. Está sucediendo algo aquí. Parece lo que usted enfrentó, pero peor. Elara se levantó lentamente, mirando su jardín. Los tomates pronto necesitarían soportes. Los pimientos comenzaban a florecer. La voz de Chloe resonó a través del patio mientras se despedía de sus alumnos. ¿Por qué yo?, preguntó Elara, aunque ya sabía la respuesta. Porque no solo resististe, ayudaste a tu comunidad a recuperarse. Necesitamos ese conocimiento, esa esperanza. Elara miró al cielo, despejado y brillante. Hace un año solo deseaba una cosa: desaparecer en su jardín pacífico. Ahora entendía que el mundo no era solo estar en paz, era ayudar a otros a encontrar su fuerza. Una sonrisa cruzó su rostro, pequeña pero segura. El jardín esperará. Aún había mucho por cultivar. Thorn había sido arrestado, su nombre se había convertido en sinónimo de corrupción, y sus cómplices se enfrentaron a juicio, gracias a las pruebas irrefutables de Chloe y los testimonios de Carter. La justicia, aunque lentamente, había triunfado.